Este es Portugal, un país cálido y relajado en el extremo de Europa, situado justo al lado de España y mirando hacia el Océano Atlántico. Hoy en día, la mayoría de las personas piensa en Portugal como un lugar tranquilo, hermosas playas, ciudades antiguas, calles calmadas. Pero no hace mucho tiempo, Portugal enfrentaba una crisis tan oscura que parecía que todo el país estaba perdiendo el control. Y entonces Portugal hizo algo que todos los expertos decían que lo destruiría. A principios de los años 90, Portugal tenía uno de los peores problemas de drogas de todo el mundo. La heroína estaba en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las escuelas. En un momento dado, alrededor de 1 de cada 100 personas en todo el país era adicta a la heroína. Las familias se estaban desmoronando. La gente moría en las calles. Era una emergencia nacional. Así que Portugal intentó lo que todos los países intentan. Endurecieron las medidas, implantaron una policía más estricta, leyes más severas y condenas de prisión más duras. La idea era simple: encerrar a los adictos, tratarlos como criminales, hacer que las drogas fueran tan peligrosas desde el punto de vista legal que la gente tuviera demasiado miedo para consumirlas, castigar el problema hasta que desapareciera. Y sobre el papel, eso suena contundente. Pero en la vida real ocurrió algo muy diferente. El problema no desapareció, empeoró, mucho peor, porque cuando los adictos eran tratados como criminales, dejaron de pedir ayuda, evitaban los hospitales, evitaban a la policía, evitaban incluso a sus propias familias, se hundían cada vez más en la vergüenza, el miedo y el aislamiento. Así que en el año 2001, Portugal tomó una decisión tan extraña, tan contraria a lo que todos esperaban, que el resto del mundo pensó que habían perdido completamente la razón. Decidieron dejar de arrestar a los consumidores de drogas, a todos ellos. No solo por la marihuana, también por la heroína, la cocaína y cualquier otra droga. Si la policía te encontraba con una pequeña cantidad de cualquier sustancia, ya no irías a prisión, ya no tendrías antecedentes penales. De hecho, no serías tratado como un criminal en absoluto. El mundo observó con horror, y los expertos predijeron un desastre total. Decían que Portugal se convertiría en un paraíso para los adictos. Decían que turistas de las drogas llegarían al país desde todos los rincones de Europa. Decían que las calles se llenarían de jeringas y que toda la nación se hundiría en el caos. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque aquí está la parte que casi nadie entiende. Portugal no simplemente legalizó las drogas y se desentendió del problema. Hizo algo mucho más inteligente. Portugal cambió por completo la manera en que veía la adicción. En lugar de preguntar, ¿cómo castigamos a estas personas?, Portugal comenzó a preguntar, ¿por qué estas personas se están destruyendo a sí mismas en primer lugar? Y esa única pregunta lo cambió todo. Tomaron todo el dinero que antes gastaban en policías, tribunales y prisiones y lo trasladaron a otro lugar por completo. Lo destinaron al tratamiento. En lugar de enviar a un adicto ante un juez, Portugal lo enviaba ante un comité, un médico, un trabajador social, un psicólogo, personas cuyo único trabajo era hacer una pregunta muy simple: ¿cómo podemos ayudarte a recuperar tu vida? En otras palabras, Portugal dejó de hacer una pregunta: ¿cómo te castigamos?, y comenzó a hacer una pregunta mucho más útil: ¿cómo podemos ayudarte a recuperar tu vida? Esto se debió a que Portugal finalmente admitió algo que la mayoría de los países todavía se niegan a decir en voz alta: que la adicción no es un crimen, es una enfermedad, y no puedes arrestar una enfermedad hasta hacerla desaparecer. Muchas veces, la adicción es pobreza, trauma, soledad, desesperanza y sufrimiento mental, disfrazados de un problema de drogas. Así que dejaron de luchar contra los adictos y comenzaron a luchar contra la adicción. Y los resultados fueron sorprendentes. Las muertes relacionadas con las drogas en Portugal se desplomaron. Las infecciones por VIH causadas por el uso compartido de agujas disminuyeron drásticamente. El número de personas adictas a la heroína se redujo. Más personas comenzaron a buscar tratamiento porque ya no tenían miedo de que pedir ayuda terminara con su arresto. Las calles que antes estaban llenas de desesperación comenzaron a cambiar lentamente. Hoy Portugal tiene una de las tasas de mortalidad por drogas más bajas de toda Europa, muchas veces inferior a la de los países que todavía envían a los adictos a prisión.
Pero aquí viene otro giro. Todo esto resultó ser mucho más barato. Resulta que ayudar a una persona a recuperarse cuesta mucho menos que arrestarla, arrastrarla por los tribunales, encerrarla en una celda durante años y luego liberarla tiempo después con incluso menos opciones que antes. Una persona que no puede trabajar, no puede sanar y no puede reintegrarse a la sociedad se convierte en un costo que nunca termina. Así que Portugal ahorró dinero siendo compasivo, obtuvo mejores resultados y una factura más pequeña al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan incómoda para el resto del mundo. Porque Portugal no descubrió un secreto imposible. Simplemente dejó de hacer aquello que ya había fracasado durante décadas. Mientras tanto, país tras país alrededor del mundo sigue haciendo exactamente lo contrario. Siguen arrestando, siguen castigando, siguen gastando fortunas para empeorar el problema. Siguen tratando a las personas enfermas como criminales y preguntándose por qué nada mejora. Pero Portugal demostró que había otro camino hace más de 20 años, y la mayor parte del mundo todavía no está escuchando. Así que tal vez la lección aquí es más grande que las drogas. Tal vez, a veces, el problema no es que no podamos resolver algo. Tal vez, el problema es que seguimos intentando resolverlo castigando a las personas, cuando lo que realmente necesitaban desde el principio era una mano extendida para ayudarlas a levantarse.